El rascacielos era su santuario, el trapeador, su escudo. Pero una noche, un oficial arrogante rompería el silencio, despertando a un hombre que había enterrado su leyenda bajo años de paz fingida. El silencio del rascacielos por la noche es algo casi sagrado. Es un silencio denso, pesado, interrumpido solo por el zumbido distante de un servidor o el suave susurro del aire acondicionado. Para la mayoría es un vacío inquietante. Para mí es paz. Cada noche el mismo ritual. El carrito con sus botellas de limpiador, el trapeador húmedo que se desliza sobre el mármol pulido, borrando las huellas del día, borrando el caos del mundo exterior. Me llamo Marcus, y para todos en este edificio soy solo el conserje, un hombre invisible que aparece cuando todos se han ido y desaparece antes de que lleguen. Y así es como me gusta. Esta noche era como cualquier otra. Estaba en el piso 42, el de la firma de abogados Sterling & Finch. El vestíbulo era una catedral de vidrio y acero, con una vista panorámica de la ciudad que parpadeaba abajo como una galaxia caída. El reflejo en el suelo era tan perfecto que parecía que estaba limpiando el cielo nocturno. El olor a cera de limón y desinfectante era mi incienso. En mi otra vida, los olores eran de pólvora, sudor y miedo. Aquí el único combate era contra una mancha de café rebelde o una marca de zapato en el pasillo. Había elegido esta vida, había luchado por ella, había sangrado por el derecho a esta monotonía pacífica. El suave ding del ascensor rompió mi concentración. Era inusual a estas horas. Solo el personal de seguridad y yo teníamos acceso. Me enderecé apoyándome en el mango del trapeador y observé las puertas metálicas. Mis instintos, enterrados bajo años de calma deliberada, se agitaron. Mi postura cambió sutilmente. Mis hombros se cuadraron. No era miedo, era evaluación. Siempre evaluación. Las puertas se abrieron y revelaron a dos policías uniformados. Uno era joven, con cara de niño y una mirada nerviosa que se movía por todo el vestíbulo. Un novato. El otro era mayor, más corpulento, con una mandíbula apretada y unos ojos pequeños y fríos que me encontraron de inmediato. Tenía esa clase de arrogancia que solo se encuentra en hombres que han tenido un poco de poder y han decidido que les gusta demasiado. Llevaba su placa como si fuera una corona. Le llamaremos Oficial Miller. «¿Qué estás haciendo aquí?», ladró Miller, su voz rebotando en el mármol. No era una pregunta, era una acusación. Me mantuve quieto. Mi entrenamiento me había enseñado que el primer paso en cualquier confrontación es controlar tu propio espacio, tu propia respiración. «Estoy trabajando, señor», respondí, mi voz tranquila y uniforme. «Soy el personal de limpieza nocturno». Miller se acercó, sus botas de combate rechinando en mi suelo recién limpiado. Dejó marcas deliberadamente. El novato, a quien llamaremos Davis, se quedó un paso atrás, luciendo incómodo. «¿Personal de limpieza?», se burló Miller, mirándome de arriba a abajo con desdén. «¿No te parece un poco tarde para estar limpiando?». Hizo una pausa dramática, como si esperara que me encogiera. «Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana, señor. Siempre lo ha sido». Mantuve mi tono respetuoso, pero firme. La desescalada era siempre la opción A. En mi antigua profesión, saltarse la opción A significaba que alguien terminaba en una bolsa. Miller soltó una risita sin humor. «Sí, claro. Déjame ver tu identificación». Lentamente, sin movimientos bruscos, metí la mano en el bolsillo trasero de mi overol y saqué mi cartera. Se la entregué. La abrió con dedos torpes y miró mi identificación de empleado. Un pequeño rectángulo de plástico con mi foto y el nombre Marcus Thorne. «Marcus Thorne», leyó en voz alta, saboreando el nombre como si fuera algo desagradable. «Bueno, Marcus Thorne, parece que hubo una llamada por actividad sospechosa en este piso. Y tú eres la única actividad que veo». Sabía que era mentira. No había habido ninguna llamada. El panel de seguridad de mi carrito estaba conectado al sistema central. Cualquier alarma me habría llegado a mí,
y al puesto de seguridad del vestíbulo simultáneamente. Este hombre, Miller, estaba buscando problemas. Estaba aburrido o enojado, y yo era el único clavo disponible para su martillo. «Lo siento, señor, pero aquí todo ha estado en calma», dije, extendiendo la mano para recuperar mi cartera. Miller la apartó de mi alcance. «Yo decidiré cuándo todo está en calma». Se acercó aún más, invadiendo mi espacio personal. Olía a café rancio y a una amargura que no tenía nada que ver con la bebida. «Sabes, no me gusta tu tono. Me suena a que eres un listillo». El novato Davis carraspeó. «Señor, tal vez deberíamos...» «Cállate, Davis», espetó Miller sin mirarlo. Sus ojos fríos seguían fijos en los míos. «Estoy manejando esto». Mi cuerpo estaba tenso como un resorte, pero mi exterior era una máscara de serenidad. Estaba calculando. Peso estimado de Miller, 110 kilos. Altura, 1.85 metros. Alcance, ligeramente mayor que el mío. Postura, desequilibrada. Demasiado peso sobre su pie delantero. Armas, una Glock en la cadera, una porra, probablemente un Taser. Mi trapeador, mango de aluminio de 1.5 metros. Hueco, pero resistente. Un arma de alcance improvisada y efectiva si se usaba correctamente. Todos estos datos pasaron por mi mente en menos de un segundo. Un hábito que nunca moría. Miller sonrió, una torcedura fea en su rostro. «Mira este desastre», dijo, señalando una mancha inexistente en el suelo. Llevaba un vaso de café de papel en la mano. Con un movimiento deliberado, lo inclinó y derramó el líquido oscuro y caliente sobre el suelo inmaculado, salpicando mis zapatos. «Ups», dijo, con falsa sorpresa. «Se me resbaló. Será mejor que limpies eso, conserje». El café caliente se filtró a través de mis botas de trabajo. No reaccioné. Simplemente miré el charco marrón que se extendía sobre el mármol blanco. Era una humillación deliberada, un acto de dominio. Estaba probando mis límites, esperando que respondiera, que le diera una excusa. Lentamente me agaché para coger un paño de mi carrito. Mantuve mi cabeza gacha, no por sumisión, sino para ocultar la frialdad que sabía que se estaba apoderando de mis ojos. La paz que tanto me había costado construir se estaba resquebrajando. Una puerta en mi mente que había cerrado con llave y cerrojo hacía años, ahora vibraba. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato?», se burló Miller. «Vamos, limpia, es tu trabajo. ¿O es que eres demasiado bueno para eso?». Me levanté despacio, con el paño en la mano, y lo miré directamente a los ojos. «No hay problema, señor. Los accidentes ocurren». Mi calma pareció enfurecerlo más que cualquier insulto. Su rostro se enrojeció. Era un depredador que no entendía por qué su presa no mostraba miedo. Y eso lo asustaba y lo enfurecía a partes iguales. «¿Accidente?», gritó, su voz finalmente rompiéndose en una rabia abierta. «Te mostraré lo que es un accidente, pedazo de basura». Y entonces todo sucedió en cámara lenta. Vi su pierna derecha tensarse, su cadera girar, el impulso viajando a través de su cuerpo hasta su bota de combate. Vi al novato Davis abrir los ojos con horror, dando un paso atrás. Vi el arco perfecto que dibujaba su pie, apuntando directamente a mi estómago. No tuve tiempo para esquivarlo por completo, pero mis instintos tomaron el control. Giré mi torso una fracción de segundo antes del impacto, contrayendo mis abdominales para absorber el golpe. La punta de su bota se estrelló contra mis costillas izquierdas con una fuerza brutal. El aire salió de mis pulmones en un silbido ahogado. El dolor fue como un rayo blanco y candente, pero mi entrenamiento me permitió canalizarlo. En lugar de derrumbarme, me dejé llevar por la fuerza del impacto, rodando hacia atrás para disipar la energía cinética, aterrizando de rodillas y con una mano en el suelo, como un gimnasta terminando una rutina. Miller se quedó allí, jadeando, con la pierna aún ligeramente levantada, sorprendido por su propia violencia y quizás por mi extraña y controlada caída. «¿Ves lo que me haces hacer?», gritó, su voz temblando de adrenalina. Me quedé arrodillado por un momento,
recuperando el aliento, el dolor punzante en mis costillas. Podía sentir al menos una rota. Levanté la cabeza lentamente, y cuando mis ojos se encontraron con los suyos, la máscara de conserje se había desvanecido por completo. La paz se había hecho añicos. Ya no veía a un oficial de policía arrogante. Veía un objetivo. Un error. Miller me miraba con una mezcla de triunfo y confusión. Vio a un conserje arrodillado en el suelo, derrotado. No vio los músculos de mi cuello y hombros tensándose. No vio el cambio en mi respiración, que pasó de ser de recuperación a ser táctica y controlada. No vio al comandante Thorne mirándolo desde detrás de mis ojos. Y en la fría calma que siguió al dolor, solo un pensamiento resonó en mi mente. Acabas de cometer el último error de tu vida. El dolor agudo en mi costado fue como el sonido de una campana. Una alarma que no había oído en más de una década. Anunciaba el fin de la paz y el comienzo del protocolo. Mientras el aire volvía a mis pulmones, el mundo se ralentizó. Cada detalle se volvió nítido, cristalino. El temblor en la mano del oficial Davis, las pequeñas gotas de sudor en la sien de Miller, el zumbido casi inaudible de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. El dolor era una constante, un punto de anclaje, pero el Marcus que sentía ese dolor ya no era el conserje, era el comandante. Me levanté del suelo en un solo movimiento fluido y silencioso. No como un hombre herido, sino como un depredador que se desenrosca. La sorpresa en el rostro de Miller fue palpable. Esperaba gemidos, súplicas, debilidad. En cambio, le ofrecí una calma gélida, una quietud que parecía absorber todo el sonido de la vasta sala. «Te di una orden», espetó Miller, tratando de recuperar el control, su voz una octava más alta de lo que pretendía. Dio un paso hacia mí, su mano moviéndose instintivamente hacia su porra. «Te dije que limpiaras. Ahora vas a lamentar no haberme hecho caso». «Señor», dijo Davis, su voz temblorosa, «creo que ya es suficiente. Deberíamos irnos». El chico sabía, a un nivel primal, que algo había cambiado fundamentalmente en la habitación. Ya no eran dos policías acosando a un limpiador. Eran dos hombres en una jaula con algo que no entendían. «Cierra la boca, Davis», gruñó Miller sin apartar sus ojos de los míos. «Este necesita una lección». Desenvainó su porra, el metal pesado brillando bajo las luces. En ese instante, mi mente se convirtió en una computadora táctica. Distancia al objetivo, 2 metros. Amenaza principal, porra, impacto contundente. Amenaza secundaria, arma de fuego. El novato. Factor impredecible, probablemente no disparará a menos que su compañero esté en peligro mortal. Mi entorno. Suelo de mármol pulido, resbaladizo. Mi carrito. Un obstáculo. Un escudo y un arsenal improvisado. Todo sucedió en el espacio de un latido del corazón. Cuando Miller se abalanzó, levantando la porra para un golpe descendente, no me retiré. Avancé. Mi pie izquierdo se deslizó hacia adelante, justo dentro de su radio de ataque. Mi mano derecha se disparó y agarró el mango de mi trapeador, que seguía en el suelo. No lo levanté para bloquear. Lo usé para barrer. El mango de aluminio se conectó con la espinilla de Miller con un golpe seco y sordo. No fue un golpe fuerte, pero fue preciso y desequilibrante. Su pierna de apoyo cedió sobre el mármol mojado por el café. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante. Su grito de sorpresa se convirtió en un jadeo. El golpe de la porra falló, pasando inofensivamente por encima de mi hombro. En esa fracción de segundo de desequilibrio, yo ya estaba en movimiento. Dejé caer el trapeador. Mi mano izquierda se cerró sobre su muñeca, la que sostenía la porra, girando su articulación en un ángulo antinatural. Sus dedos se abrieron por el dolor y la porra cayó al suelo con un estruendo metálico. Al mismo tiempo, mi hombro derecho se hundió en su pecho, usando su propio impulso hacia adelante contra él.
Lo que para un observador casual podría haber parecido un forcejeo torpe, fue una secuencia coreografiada de control y dolor. Giré usando mi cadera como pivote, y lo envié volando sobre mi espalda. Miller, un hombre que me sacaba 30 kilos, se elevó en el aire por un instante antes de estrellarse de espaldas contra el suelo de mármol. El sonido del impacto resonó en el vestíbulo silencioso. Un crack húmedo que me dijo que su cabeza había golpeado el suelo con fuerza. Aterrizó a los pies de un atónito oficial Davis. No había terminado. Antes de que Miller pudiera procesar lo que había sucedido, yo estaba sobre él. Mi rodilla izquierda se clavó en su plexo solar, expulsando el resto de aire de sus pulmones. Mi mano derecha se movió con una velocidad cegadora hacia su funda. Desenfundé su Glock 19 con una familiaridad que me heló la sangre. El seguro se quitó con un clic casi inaudible. Apunté el arma no a su cabeza, sino a la pared lejana, manteniendo la disciplina de fuego. Todo el encuentro, desde su primer movimiento hasta yo tener su arma, había durado menos de 3 segundos. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el gemido ahogado de Miller en el suelo. El oficial Davis estaba congelado, con los ojos abiertos como platos, su mano a medio camino de su propia arma, sin atreverse a completar el movimiento. Su cerebro de novato estaba tratando de procesar una imposibilidad. El conserje, el hombre invisible, acababa de desarmar y neutralizar a su compañero de entrenamiento en un abrir y cerrar de ojos, con una eficiencia que no era de este mundo. Lentamente me puse de pie, la Glock de Miller en mi mano, sostenida con la postura de 2 manos de un profesional. El peso del arma se sentía extraño y natural al mismo tiempo. Un fantasma de mi pasado. Miré a Davis. El chico estaba pálido, temblando. Podía oler su miedo desde el otro lado de la habitación. «No te muevas, oficial», dije, y la voz que salió no era la del conserje Marcus. Era plana, sin emoción, el tono de un hombre que ha dado órdenes en situaciones donde la vacilación significaba la muerte. «No hagas nada estúpido». Por un largo momento nadie se movió. El universo parecía contenido en ese vestíbulo del piso 42. Yo, con un arma de policía en la mano. Un oficial en el suelo, gimiendo. Y otro, un niño asustado con una pistola, a punto de tomar la decisión más importante de su corta carrera. Finalmente, el entrenamiento de Davis se impuso a su pánico. Con un movimiento tembloroso pero decidido, desenfundó su arma y la apuntó directamente a mi pecho. El doble clic del martillo al armarse fue el sonido más fuerte que había oído en años. «¡Policía! ¡Suelte el arma!», gritó, su voz rompiéndose bajo la presión. «Ponga el arma en el suelo y las manos en la cabeza, ahora mismo». Me quedé allí mirándolo por la mira de su propia pistola. Una situación imposible. Yo era un hombre negro, vestido con un overol de conserje, sosteniendo el arma de un policía blanco que yacía herido a mis pies mientras su compañero me apuntaba. No había ningún escenario en el que esto terminara bien para mí. Había ganado la batalla, pero estaba a punto de perder la guerra de la manera más definitiva, y mientras miraba los ojos aterrorizados del joven oficial, supe que no dudaría en apretar el gatillo. El cañón del arma de Davis era un ojo oscuro y sin parpadeo que me juzgaba. Pude ver su dedo índice tenso sobre el gatillo, el nudillo blanco por la presión. Estaba a un espasmo muscular de distancia de que mi vida pacífica terminara en un charco de mi propia sangre sobre el malo impoluto. Irónico. Había sobrevivido a emboscadas en Mogadiscio y tiroteos en las montañas de Afganistán solo para morir en el piso 42 de un edificio de oficinas en Chicago a manos de un niño aterrorizado. Mi cerebro, sin embargo, no se detuvo en la ironía. Siguió trabajando, procesando, analizando. Amenaza inmediata. Davis. Objetivo: desescalar sin que me disparen. Probabilidad de éxito: baja, muy baja. «Hijo, respira», dije. Mi voz aún era la del comandante, tranquila y autoritaria. «Mírame a los ojos. No soy tu enemigo».
«Cállese, suelte el arma», repitió, su voz un chillido de pánico. Estaba perdiendo el control. Un animal acorralado es predecible. Un humano en pánico, no. En el suelo, Miller empezó a removerse, soltando un gemido gutural. Eso fue un error para él, pero una oportunidad para mí. La atención de Davis se desvió hacia su compañero por una fracción de segundo. No era suficiente para un movimiento físico, pero sí para uno verbal. «Tu compañero te mintió, Davis», dije rápidamente, aprovechando esa mínima distracción. No hubo ninguna llamada. El panel de seguridad de mi carrito está conectado al sistema. Este piso está limpio. Lo sé. Él estaba buscando problemas. «Mentira», gritó Davis, sus ojos volviendo a fijarse en mí, más salvajes que antes. Estaba tratando de reafirmar su realidad, la que tenía sentido, donde él y su compañero eran los buenos. Sabía que no podía simplemente soltar el arma. Un movimiento brusco, incluso uno de rendición, podría interpretarse como una agresión y hacer que disparara por reflejo. Necesitaba cambiar el tablero de juego por completo. «Davis, escucha mi voz», ordené, mi tono volviéndose más agudo, más imperativo, el mismo que usaba para sacar a un soldado del shock de combate. «En el bolsillo derecho de tu compañero hay un teléfono. Sácalo». La extrañeza de la orden lo detuvo. «¿Qué?» «Su teléfono, ahora», insistí. «Es la única forma de que ambos salgamos de esto sin que nadie más salga herido». Podía ver la lucha en su rostro. Su entrenamiento le decía que mantuviera el arma apuntándome, que no se distrajera. Pero mi certeza, la absoluta confianza en mi voz, le estaba abriendo una grieta en su pánico. Miró a Miller, que ahora intentaba incorporarse sobre un codo, con la cara contorsionada de dolor y rabia. «Davis, dispárale a este hijo de puta», gruñó Miller, escupiendo sangre y saliva. «Es una orden». Ese fue el segundo error de Miller. El tono de desesperación y odio en su voz contrastaba brutalmente con mi calma calculada. Y a Davis, un chico que probablemente se unió a la fuerza para proteger y servir, la orden de ejecutar a un hombre desarmado, porque eso es lo que sería en el momento en que soltara el arma, debió sonarle monstruosa. Con una mano temblorosa, sin dejar de apuntarme, Davis se agachó torpemente y buscó en el bolsillo de Miller. Sacó un smartphone. «Bien», dije, manteniendo mi voz estable. «Ahora desbloquéalo. Su código es probablemente el número de su placa o su fecha de nacimiento. Es un hombre de hábitos sencillos». Davis miró la pantalla, luego a mí, luego a Miller. La confusión estaba ganando terreno al miedo. «No lo escuches, novato. Es un truco», gritó Miller. Pero ya era tarde. Davis, casi en trance, pulsó unos números. La pantalla se desbloqueó. «Ve a sus contactos recientes», le indiqué. «Marca el último número saliente de hace unos 20 minutos, el que está etiquetado como despacho». Dudó, pero lo hizo. Puso el teléfono en altavoz y lo sostuvo con la misma mano que apuntaba el arma. Un movimiento torpe y peligroso, pero yo no me iba a quejar. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces. «Despacho, aquí la sargento Reynolds. ¿Qué pasa, Miller? ¿Te aburres ya?» La voz de una mujer sonó, casual y ligeramente divertida, a través del altavoz del teléfono. El silencio se apoderó de la sala. La cara de Davis se quedó sin sangre. Miró el teléfono, luego a mí. La mentira de Miller había quedado expuesta de la forma más simple y devastadora posible. No había habido llamada. No había actividad sospechosa. Todo había sido un juego cruel de un policía aburrido. «Sargento Reynolds», dije yo, mi voz proyectándose claramente hacia el teléfono. «Aquí Marcus Thorne, personal de limpieza del edificio Sterling. Estoy en el piso 42. El oficial Miller ha agredido a un civil sin provocación. Su compañero, el oficial Davis, es testigo. Estoy actualmente sosteniendo el arma de servicio del oficial Miller, que le quité en defensa propia. Solicito la presencia inmediata de un supervisor y una unidad de asuntos internos. Repito, el oficial Miller ha agredido a un civil».
Hubo un silencio de piedra al otro lado de la línea, seguido de un brusco. ¿Quién demonios es usted? ¿Cuál es su situación? Mi situación es que un oficial de policía me está apuntando con un arma después de que su compañero me pateara en las costillas, respondí con frialdad. Y estoy a punto de poner fin a esta situación, de una forma u otra. Envíen al supervisor, ahora. Colgué la llamada a través de él. Le hice un gesto a Davis. Apaga el teléfono, hijo. Davis, pálido como un fantasma, obedeció. Su mano que sostenía el arma bajó unos centímetros. La certeza se había derrumbado a su alrededor. Ya no sabía quién era el bueno y quién era el malo. Aproveché el momento. Lentamente, de forma deliberada, me agaché. Coloqué la Glock de Miller en el suelo, con el cañón apuntando lejos de todos. Luego la deslicé suavemente por el mármol hasta que se detuvo a medio camino entre Davis y yo. Me levanté despacio, con las manos abiertas y visibles a los lados. «Tu turno, oficial Davis», dije en voz baja. «Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Eres como él?», señalé con la barbilla a Miller, que me miraba con un odio puro desde el suelo. «¿O eres el tipo de policía que creías que serías cuando te pusiste ese uniforme por primera vez?» Davis me miró, su mandíbula temblando. Miró el arma en el suelo, luego su propia arma. Miró a su compañero herido y furioso. La guerra interna era visible en su rostro. El peso del mundo parecía estar sobre sus jóvenes hombros. Podía arrestarme, respaldando la mentira de su compañero y arruinando mi vida. O podía enfrentarse a la verdad y a las consecuencias que eso traería para su carrera y para la Hermandad Azul. Y entonces, las puertas del ascensor al otro lado del vestíbulo se abrieron con un ding que sonó como un disparo. De él salieron dos hombres con trajes caros y maletines, riendo por alguna broma. Se detuvieron en seco, sus sonrisas congelándose al contemplar la escena. Un policía en el suelo, otro apuntando con un arma, y un conserje de pie en medio de todo, con las manos vacías y una calma aterradora. Uno de los hombres, de cabello plateado y rostro familiar, dejó caer su maletín. Sus ojos se abrieron de par en par, no por el arma o la tensión, sino por el reconocimiento. Me miró fijamente, como si estuviera viendo a un fantasma. «Comandante Thorne», susurró, su voz apenas audible en el silencio mortal. «Dios mío, ¿Marcus?» Era el señor Sterling, Arthur Sterling, socio principal de Sterling & Finch, y mi antiguo oficial al mando en el Pentágono. El nombre Comandante Thorne flotó en el aire del vestíbulo como un fantasma invocado. Para el oficial Davis debió sonar como un galimatías sin sentido. Para Miller, que luchaba por ponerse de pie, fue probablemente un ruido más en su confusa rabia. Pero para mí fue el sonido de dos mundos colisionando con la fuerza de una explosión controlada. El mundo del trapeador y el olor a cera de limón, y el mundo de las operaciones encubiertas y las decisiones de vida o muerte. Arthur Sterling, un hombre al que no había visto en 12 años, se quedó petrificado. Su compañero, más joven, miraba de un lado a otro, tratando de entender el tabló viviente de violencia contenida. Sterling dio un paso tentativo hacia adelante, ignorando al policía armado, ignorando a su socio caído. Sus ojos, los mismos ojos agudos que una vez habían revisado planes de misión que decidían el destino de naciones, estaban fijos en mí, llenos de una incredulidad casi dolorosa. «Marcus, ¿qué diablos estás haciendo con un uniforme de conserje?» Su voz era un susurro ronco. La pregunta no era de desdén, sino de profunda y genuina confusión. Era como encontrar a un astronauta vendiendo periódicos en una esquina. Antes de que pudiera responder, la realidad del momento se reafirmó. Davis, aunque sacudido por la extraña interrupción, todavía tenía un arma en la mano y una situación que no entendía. «Señor, no se acerque», ladró, su voz recuperando un poco de su autoridad entrenada. «Retroceda. Esta es una escena policial activa». Sterling se detuvo, pero no apartó la vista de mí.
¿Escena policial? ¿Qué está pasando aquí? Este es mi conserje nocturno. Es el mejor empleado que hemos tenido en años. Luego su mirada se posó en mis costillas, donde mi mano se había posado instintivamente para aplicar presión sobre el dolor punzante. ¿Estás herido, Marcus? La preocupación en su voz, la familiaridad con la que usó mi nombre, debió ser otro golpe para la ya destrozada percepción de Davis. «Estoy bien, general», respondí, y el título se me escapó por puro hábito, un vestigio de una vida pasada. El uso del rango hizo que Sterling se enderezara, como si un interruptor se hubiera activado dentro de él. «General». Miller se burló desde el suelo, finalmente logrando sentarse. «Claro, y yo soy el rey de Inglaterra. Davis, arréstalo. Está loco. Nos atacó». Pero sus palabras carecían de convicción. La llegada de Sterling había cambiado la dinámica de poder de una manera que ni siquiera él podía comprender. Sterling se volvió hacia Davis y el hombre de negocios afable desapareció, reemplazado por el general de división Arthur Sterling. Su voz se volvió fría y cortante como el acero. «Oficial, baje su arma, inmediatamente». No era una sugerencia, era una orden de alguien acostumbrado a una obediencia incuestionable. Davis vaciló, su lealtad dividida. Por un lado, su compañero y la cadena de mando de la policía. Por otro, este hombre imponente cuya sola presencia dominaba la habitación. «Señor, no puedo hacer eso. Él desarmó a mi compañero», tartamudeó Davis tratando de justificar su postura. «¿Lo hizo?» Sterling me miró, una ceja arqueada en una pregunta silenciosa. Asentí levemente. Una chispa de algo que parecía un respeto a regañadientes brilló en sus ojos antes de volverse hacia Davis de nuevo. «Entonces, le sugiero que se pregunte por qué un hombre como él sintió la necesidad de hacerlo. Ahora, por última vez, oficial, baje su arma, o pasará el resto de su carrera dirigiendo el tráfico en el peor cruce de esta ciudad, si es que conserva su placa». La amenaza, específica y creíble, fue la gota que colmó el vaso. Con un suspiro tembloroso que fue mitad alivio y mitad derrota, Davis bajó lentamente su pistola y activó el seguro. El clic resonó en el silencio. En ese momento, el ding del ascensor sonó de nuevo. Esta vez, las puertas se abrieron para revelar a 2 oficiales más y a un hombre de mediana edad con un traje mal ajustado y cara de cansancio. El supervisor que había solicitado. El sargento Reynolds, supuse. Entraron en la escena y se detuvieron, evaluando la situación con ojos entrenados. Miller en el suelo, luciendo maltratado. Davis, de pie con el arma baja, pálido como la muerte. 2 ejecutivos en traje, y yo, el conserje, en el centro de todo. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», demandó el sargento, su mirada recorriendo a cada persona. Miller fue el primero en hablar, su voz un lamento lleno de autocompasión y mentiras. «Sargento, gracias a Dios, este hombre me atacó». Respondimos a una llamada por actividad sospechosa, y se volvió loco. Trató de quitarme el arma. El sargento miró a Miller, luego a mí. Su expresión era escéptica. Había visto suficientes escenas como esta para saber que la primera historia rara vez era la completa. «¿Es eso cierto?», me preguntó. Antes de que pudiera hablar, Sterling dio un paso al frente, interponiéndose entre el sargento y yo. Sacó una elegante cartera de cuero de su chaqueta. «Sargento, soy Arthur Sterling, socio principal de este bufete de abogados y propietario de este piso», dijo, su voz resonando con autoridad legal. «Y ese hombre», señaló a Miller, «acaba de agredir a mi empleado en mi propiedad. No hubo ninguna llamada y tengo un registro telefónico para probarlo. Quiero que este oficial sea arrestado por agresión y quiero presentar cargos en nombre de mi empresa por conducta indebida». La mandíbula del sargento se tensó. Arrestar a un compañero oficial basándose en la palabra de un civil, incluso de uno rico, era un nido de avispas burocrático. «Señor Sterling, con todo respeto, tendremos que investigar esto», comenzó. «No, no lo harás con todo respeto», lo interrumpió Sterling.
Investigarás esto según el libro, y comenzará con la declaración de mi empleado. Luego tomarás la declaración del oficial Davis, quien, si es inteligente, corroborará todo lo que mi hombre diga. Y finalmente, revisarás las grabaciones de seguridad de este vestíbulo, que casualmente acabo de activar desde mi teléfono. Sterling levantó su teléfono, mostrando una aplicación de seguridad. Una pequeña luz roja, antes apagada, ahora parpadeaba en una de las cámaras de seguridad del techo, una que yo ni siquiera sabía que se podía activar de forma remota. La cara de Miller se descompuso. Pasó de la indignación a la desesperación en un instante. El juego había terminado, y él lo sabía. El sargento suspiró, frotándose la cara. Está bien, vamos a calmarnos todos. No estoy interesado en calmarme, sargento, dijo Sterling, su voz peligrosamente baja. Estoy interesado en la justicia. Y hay algo más que necesita saber sobre el hombre que su oficial decidió usar como saco de boxeo esta noche. Se giró hacia mí y luego de nuevo hacia el sargento, la policía y todos los presentes. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Damas y caballeros, este no es solo mi conserje. Este es el comandante Marcus Thorne, retirado, receptor de la Cruz de Servicio Distinguido, la estrella de plata con 2 racimos de hojas de roble y el corazón púrpura. Y durante 6 años fue el oficial al mando de la unidad de operaciones especiales más elitista y secreta del ejército de los Estados Unidos. Así que, sargento, concluyó Sterling, su voz cayendo a un susurro helado. Cuando tome la declaración de su oficial, tal vez quiera preguntarle qué estaba pensando exactamente cuando decidió patear a un héroe de guerra y a una leyenda viviente de la Fuerza Delta. Un silencio tan profundo y pesado como el océano cayó sobre el vestíbulo. Las palabras de Sterling no solo colgaron en el aire, lo electrificaron, cambiando la propia naturaleza de la habitación. De repente, ya no era un simple conserje frente a la policía. Era una figura sacada de las sombras, una leyenda revelada bajo las duras luces fluorescentes. Vi cómo la información era procesada en los rostros de los presentes. El sargento supervisor parpadeó, su expresión pasando de la molestia profesional a un respeto atónito. Los 2 oficiales de respaldo intercambiaron miradas de incredulidad. El joven oficial Davis me miró como si me viera por primera vez, no como un sospechoso, sino como algo completamente distinto. Algo que no podía conciliar con el hombre que había estado limpiando el suelo momentos antes. Pero la reacción más gratificante fue la de Miller. Su rostro, ya pálido por el shock y el dolor, se volvió del color de la ceniza. El odio en sus ojos fue reemplazado por algo mucho más primario, el miedo. El miedo de alguien que se da cuenta de que no solo ha infringido las reglas, sino que lo ha hecho contra la persona equivocada, de la peor manera posible. El matón del patio del colegio acababa de descubrir que el niño al que le había estado robando el almuerzo era el hijo del campeón mundial de los pesos pesados. Sterling no había terminado. Se acercó al sargento, su voz bajó a un tono confidencial pero audible para todos. Sargento, su oficial Miller no solo cometió un asalto, comprometió la identidad de un activo nacional protegido. La jubilación del comandante Thorne y su vida actual son delicadas. Su anonimato es un componente clave de su seguridad y la de su familia. Miller, con su estupidez, ha puesto todo eso en riesgo. Eso era una exageración calculada por parte de Sterling. Mi vida ya no era tan secreta, pero era una jugada brillante. Transformó un simple caso de brutalidad policial en un asunto de seguridad nacional. El sargento lo entendió al instante. Esto ya no se trataba de proteger a uno de los suyos, se trataba de contener un desastre que podía terminar en escritorios muy importantes de Washington, D.C. «Entendido, señor Sterling», dijo el sargento, su tono ahora completamente deferente. Se volvió hacia uno de sus oficiales. «Ayuda al oficial Miller a levantarse. Llévalo abajo. Asegúrate de que un paramédico lo revise
y luego llévalo a la comisaría. Quiero su arma, su placa y su declaración completa en mi escritorio antes del amanecer. Él está en servicio administrativo, con efecto inmediato». Luego miró a Davis. «Usted también, oficial. A la comisaría, declaración completa. No hable con nadie hasta que haya hablado conmigo». Davis asintió, con la mirada perdida, y siguió a sus compañeros que ayudaban a un Miller derrotado y silencioso a ponerse en pie. Cuando Miller pasó a mi lado, evitó mi mirada, sus ojos fijos en el suelo de mármol que había profanado. La arrogancia se había evaporado, dejando solo una cáscara vacía y asustada. Una vez que se fueron, dejando solo a Sterling, a su socio y a mí en el vestíbulo, el general se relajó visiblemente. Se pasó una mano por el pelo plateado y soltó un largo suspiro. «Bueno, eso fue inesperado», dijo, girándose hacia mí. La formalidad se desvaneció, reemplazada por una genuina calidez. «¿Estás bien, Marcus? De verdad». «Una costilla magullada, tal vez rota», admití, el dolor regresando ahora que la adrenalina disminuía. «He tenido peores, gracias, Arthur». Él sonrió. «No tienes que agradecerme. Aunque debo admitir que casi me da un infarto cuando subo aquí para una reunión nocturna y te encuentro en medio de una escena de película de acción. ¿Un conserje? ¿En serio, Marcus? De todas las cosas». Me encogí de hombros, sintiendo un rubor incómodo. «Es tranquilo, nadie me molesta, o al menos nadie lo hacía». Miré mi carrito de limpieza. El silencio, la rutina, después de todo aquello, es lo que necesitaba. Sterling asintió. Su expresión se suavizó con comprensión. «Lo entiendo. Todos buscamos la paz a nuestra manera». Se acercó y puso una mano en mi hombro. «Pero la paz no significa que debas permitir que idiotas con placa te pisoteen. Has ganado el derecho a ser tratado con respeto, sin importar el uniforme que lleves». Miró el desastre en el suelo. El café derramado, la porra caída, las marcas de las botas. «Creo que tu turno ha terminado por esta noche, comandante. Ve a casa. Tómate unos días libres, pagados. Que alguien de mi equipo se encargue de esto. Y mañana ven a mi oficina, a las 10. No como conserje, sino como un viejo amigo. Tenemos mucho de qué hablar». Asentí, sintiendo un peso que no sabía que llevaba a levantarse de mis hombros. «Gracias, Arthur». Mientras me alejaba, dejando atrás mi carrito y el caos, oí al socio de Sterling preguntarle en un susurro: ¿de verdad era el de la Fuerza Delta? Y la respuesta de Sterling me siguió por el pasillo. No, no era el de la Fuerza Delta. Era el hombre al que los de la Fuerza Delta llamaban señor, y esta ciudad tiene suerte de tenerlo. Al día siguiente me enteré de que Miller fue despedido y enfrentaba cargos criminales. Davis, después de dar una declaración veraz, fue reasignado a un trabajo de oficina mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Pero Sterling se aseguró de que su carrera no fuera destruida por la honestidad. Fui a la oficina de Arthur esa mañana. No hablamos mucho de la noche anterior. En cambio, hablamos del futuro. Me ofreció un puesto como jefe de seguridad de su firma a nivel global. Un trabajo que utilizaba mis habilidades, me ofrecía un nuevo propósito y, lo más importante, me permitía seguir protegiendo a la gente, solo que en un campo de batalla diferente. Acepté. Mi vida como Marcus, el conserje invisible, había terminado. Había encontrado la paz en el silencio y la monotonía. Pero me di cuenta de que la verdadera paz no consiste en esconderse del mundo, sino en encontrar tu lugar en él, con la cabeza bien alta. A veces tienes que recordar quién eres, no solo por ti mismo, sino para recordarle al mundo que incluso en los rincones más silenciosos y oscuros, los héroes siguen velando, aunque cambien su rifle por un trapeador. Y si se les presiona, pueden recordarle a cualquiera que se meta con ellos que la leyenda sigue viva.